Bueno, hay una diferencia muy sustancial que quiero marcar en estos breves minutos y que tiene que ver con la idea de una religión fecundada en un recuerdo. Y la diferencia que hay de este tipo de religión practicada en su mayoría, al menos en Argentina, y la Umbanda. Cuando hablamos de la Umbanda estamos hablando de un estilo de vida, una filosofía de vida que ocasionalmente tiene sus liturgias, tiene sus procedimientos mucho más internos que tienen que ver con el espiritismo. Pero no hay que separar con el hábito de vida que tenga cada uno. Es decir, la Umbanda se mezcla. La Umbanda genera esa especie de simbiosis con lo que sos vos y comenzás a vivir Umbanda, comenzás a respirar Umbanda y comenzás a practicar Umbanda en todos los aspectos de la vida. Diferente es el concepto afroamericano, que es un culto que está atravesado, y esto te lo hablo de forma historiográfica, ¿sí? Que está fecundado en el recuerdo. Vamos a pasar en limpio, y si bien estoy medio invadido porque acabo de dar una clase bastante extensa sobre África y la contextualización en la era del imperio en el siglo XIX entre África y el Brasil, ¿no? Y analizando algunos puntos desde el lado, por supuesto, académico. Estoy bastante influenciado por ese pensamiento, pero voy a tratar de dejarlo un poco en la gatera, de dejarlo un poco en el archivo y explicarte esto. Vos pensás que en el año 1500, amanecer del siglo XVI, donde comienza y donde llega en Calla el primer barco negrero en el norte de Brasil, es decir, para que entiendas y te hagas una visión, es decir, Río de Janeiro estaba en una punta, San Salvador de Bahía de los Santos en otra punta. Después viene Natal, Nacimiento, bueno, hay algunos puertos aledaños que también recibieron esos barcos a principio del comercio de esclavos, ¿sí? Pero había ciertas características para pasar muy por encima y que vos tomes esto como referencia. Ciertas características en este comercio de producto humano, ¿sí? Hablo así para que vos puedas absorber y comprender rápidamente de qué se trataba. Porque a veces perdemos de vista esta parte comercial y queremos humanizar todo este suceso, 388 años de comercio y a partir de la última mitad del siglo XIX, el tráfico de esclavos, donde se pone más caliente la cosa porque se prohíbe el comercio. No es todo lo mismo, ¿sí? Entonces, en este gran lapso de esclavitud en el Brasil y de comercio a través del humano en Brasil, cuando amanece el siglo XVI, que comienzan a desembarcar estos productos humanos, venían de diferente calidad y de diferentes regiones y de diferentes familias, que eso fue lo dramático de la esclavitud y los que podríamos generalizar la esclavitud más allá de la cosificación humana y todos estos valores humanos y derechos humanos, que es una mente muy contemporánea y muy occidental, por cierto. Pero acá podríamos estar de acuerdo que fue criminal lo que se hizo, y no por los látigos, la muerte, la Inquisición y todas esas cosas, porque hubo casos muy populares, como por ejemplo Lucía Pinto, la supuesta creadora o fundadora del Cabula o de la Cabula, que tanto la identifican con la Umbanda. Bueno, todas esas cosas ya están trabajadas, chicos. Pero bueno, más allá de eso, digo, hubo gente muy conocida que se ha comprado su esclavitud, su libertad, perdón, ha salido de la esclavitud, se han casado con latifundistas poderosos y han llegado a un estatus social superlativo, es decir, con mucha autonomía, con mucha libertad, y han dado lugar, ¿sí? Han tenido tanto tiempo, en este caso de Lucía Pinto, ha tenido tanto tiempo libre por su buen pasar económico y social, que se ha dedicado, por ejemplo, a administrar cierto tipo de planta venenosa o de venenos incluso de ciertas serpientes y variedades de serpiente, a investigarlo y a aplicarlo en la cura de ciertas heridas o de ciertas cuestiones que, bueno, eso después con los médicos europeos, holandeses,
se fue promulgando, se fue afinando esa metodología, etcétera, etcétera. Es muy extenso. Pero digo, hay gente y hay ciertas leyes que rompen esta imagen de pensar que el afro fue en su totalidad en Brasil martirizado y castigado y todo eso. Pero en este punto sí tenemos que decir que fue criminal. Criminal porque el verdadero crimen es el arrancar a una persona de la tierra y arrancarle puntualmente toda su historia, el concepto de linaje, el concepto de pureza, el concepto de familia, el concepto de religión / culto que ellos practicaban, que era totalmente familiar, interno, regional, y que tenía que ver con su continente y su tierra. Cuando esto es desaparecido, arrancado a través de la esclavitud, y ellos son deportados a la fuerza, por supuesto, son traídos al Brasil, lo primero que hace un afro que viene en un barco y que comparte lugar con gente de diferentes linajes, de diferentes familias, de diferentes territorios, de diferentes costumbres, de diferentes cultos, es buscar una forma antropológica humana de poder subsistir, estar unidos en esa tierra desconocida, en esas Indias desconocidas, en esa colonia portuguesa, y poder, incluso en todos los factores de la vida social, cultural, en la lengua, en todo, buscar una macarronización, es decir, un punto en común que a ellos los una. Y la religión no fue la excepción, el culto no fue la excepción. Por eso incluso ya cuando nace el candomblé en Bahía, el candomblé bahiano, ya está mezclado, ya está inventado, porque es una forma de salvavidas, una forma de anticuerpo social que crean esos esclavos por el contexto en el que estaban viviendo. Es decir, fueron arrancados de raíz de su tierra. Entonces, enlazar rápidamente sucesos americanos con África, pasando por encima de esta parte y este evento político y sobre todo antropológico, es una brutalidad y una bestialidad. Entonces esto tenés que comprenderlo vos, que ya desde el vamos todo está mezclado y todo está alterado y todo está inventado. Y la idea del recuerdo, de la reminiscencia, estuvo en el fundamento y en la creación de esos cultos, cualquiera que sea, como una forma de supervivencia. Es decir, vamos a hacer esto para recordar, para anclar nuestra memoria, para no olvidarnos de lo que somos. Es decir, que no fue un culto vivo en donde ellos prosiguieron con su fe, porque todo el escenario y la base cambió. Lo que ellos hicieron fue, en un punto, hacer como una especie de monolito, de panteón, para recordar las raíces que alguna vez tuvieron y que ya no la tenían. Entonces, el recuerdo atraviesa absolutamente todo este culto. Y cuando hay recuerdos que atraviesan un culto, todo el linaje y toda la descendencia y todos los que practican dicho culto van a tener la misma esencia. Entonces, cuando hay un orishá, cuando hay un culto, cuando hay un fundamento, vos te vas a dar una cuenta de algo, que no hay tanta vida allí actual, no hay tanto movimiento actual. Si se le pone la vida y el movimiento, ya tiene que uno pararse en la parte americana, en la cabeza occidental y en la parte blanca. Porque si vos te parás en la cabeza afro, cultuando, vas a estar parado en la parte de la ancestralidad y del recuerdo. Y en un recuerdo, mi querido amigo, no hay vida. Esta es la diferencia sustancial con la Umbanda blanca, de cabeza blanca, con la Umbanda occidental, que toma elementos culturales e inspiraciones, pero es totalmente dinámica y viva. Filosóficamente un estilo de vida, que cada cosa que hacemos la aplicamos y tiene vida y movimiento. No es a modo de reminiscencia o de conmemorar algo o de recordar algo, sino de vivirlo. Espero que esto te deje pensando, para que te des cuenta la diferencia entre algunos cultos y la Umbanda.